discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante Él se postran. Oremos al Señor. Incline su rostro. Eterno Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Santísimo Dios. Gracias por la oportunidad, el privilegio, la gracia, la bendición que tenemos de estar aquí delante tuyo. Padre, queremos escuchar tu palabra, viva, eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetran hasta partir el alma, y que cada vez que vamos a tu palabra, ella discierne nuestros pensamientos, nuestros corazones. Lo profundo de nuestro ser es conocido por ti y tú lo notificas a través de tu palabra. Padre, gracias por la bendición de poder escuchar hoy tu voz, Señor, a través de quien va a exponer el consejo tuyo, el consejo de tu palabra. Haznos receptivos a ti. Permite, oh Dios, que podamos grabar estas palabras tuyas que traen vida, ánimo, aliento, nos exhortan, nos animan, nos consuelan, Padre. Oh Dios, muchas gracias. Bendice a mi hermano, Señor, y glorifícate de manera muy especial en este tiempo de la mejor adoración. Escuchar tu palabra, escuchar tu voz, Señor. En los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, amados. Bien, vamos a ir a la palabra de Dios. Como bien lo dijo el pastor, estamos dentro de la serie La Familia y él expuso un enunciado que es soltería con propósito. Esto es una charla que tuve en alguna iglesia y que titulé Soltería o matrimonio, a manera de pregunta, soltería o matrimonio, porque no vamos a centrarnos especialmente en los solteros, sino que vamos a hablar a la familia, según el texto que vamos a tomar hoy. Vamos a Primera de Corintios, el capítulo 7. Es un texto especialista en familia. Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, el capítulo 7. Es un texto largo, vamos a leerlo no tan rápido, pausado más bien, ¿sí? Pero vamos a leerlo todo. Dice la palabra de Dios: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por causa de algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandato. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro del otro. Está hablando de matrimonio o soltería. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos.
Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Qué es circunciso? ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Está ligado a mujer, no procure soltarse. Está libre de mujer, no procure casarse. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no comprasen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento pues hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Bien, amados hermanos, hemos leído un texto especialista en familia, un texto largo. Permítanme hacer una pequeña introducción de la carta a los Corintios para llegar a nuestro texto. La iglesia corinta se encontraba en ese gran centro económico de esa ciudad portuaria llamada Corinto. Allí habían levantado muchos templos para la adoración de los dioses tanto romanos como los dioses griegos. El punto es que Pablo estratégicamente hace allí la misión, se va para la ciudad de Corinto a predicar el evangelio y establecer una iglesia allá. Era un puerto, una ciudad portuaria, y es una ciudad muy estratégica para hacerlo. Él va a hacer la misión evangelizadora en esa ciudad, por tanto conocía muy bien a la iglesia de Corinto, puesto que estuvo con ella por un tiempo de 1 año y medio más o menos, predicándoles el evangelio. Este contexto lo tenemos en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Cuando Pablo se va a Corinto para seguir su tarea en otros lugares, para seguir su tarea en otros sitios, los hermanos le envían reportes de cómo van las cosas en Corinto. Pero esos reportes, amados,
no fueron positivos, pues la iglesia tenía muchos, pero muchos problemas. De tal manera que si alguien llegara a la ciudad, a esta ciudad, y aquí existiera una iglesia como Corinto y me dijera, pastor, ¿qué iglesia me recomienda aquí en esta ciudad de Bogotá? Yo bien pudiera decirle, váyase para la iglesia de Corinto, que allá está Apolos. O si en ese momento estuviera Pedro predicando, váyase para allá, que allá está Pedro. O está el apóstol Pablo. Era una iglesia muy privilegiada, sin embargo, no fue garantía de su madurez. De hecho, el tema de esta carta es la inmadurez de la iglesia. Entre esos problemas claramente podemos identificar 5, que quizá eran los más principales entre las dificultades de estos hermanos. El primero eran las divisiones, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, y los más espirituales, yo soy de Cristo, decían ellos, ¿no? Los más espiritualoides, ¿no? Quizá eran los más inmaduros, ¿no? Yo soy de Cristo, ¿sí? Decían algunos. Eran las divisiones. Eso lo encontramos entre los capítulos 1 y 4. El segundo problema era precisamente la sexualidad, el sexo. Eso lo encontramos en los capítulos 5 al 7, dentro de este bloque está nuestro texto de hoy leímos el capítulo 7. Y el tercer problema era la comida, capítulos 8 al 10. Todo el verdadero problema es la inmadurez. El cuarto problema era la reunión de los hermanos o el culto, capítulos 11 al 14. Y el quinto problema es el tema de la resurrección. Ya no es un tema tanto de inmadurez, sino de falta de conocimiento, de entendimiento del evangelio. Ya en el capítulo 10, eso está en el capítulo 15, ¿no? El tema de la resurrección. Ya en el capítulo 16, esta carta tiene 16 capítulos, Pablo pues hace unos saludos finales y se despide de la iglesia. Lo que Pablo hace es identificar entonces el problema, cada uno de los problemas de la iglesia, así van a leer ustedes la carta a los Corintios, y luego responde a cada uno de esos problemas con el evangelio, con un elemento del evangelio, cualquiera que éste sea aplicable a ese problema. Ahora bien, amados hermanos, en cuanto al tema que nos ocupa hoy, que el pastor me metió en problemas porque me centró en la soltería y el texto es mucho más amplio, pero vamos a ver cómo lo dirimimos. Voy a comenzar diciéndoles, amados hermanos, que la felicidad es el gran problema del género humano. El ser humano nace y comienza a buscar la felicidad inmediatamente en lo que sea, ¿sí? Pero tengo que decirles algo más. Hermanos, el ser humano, nosotros no nacimos, no hemos sido creados para ser felices. Dios no creó al ser humano con el propósito de que fuera feliz. No obstante, en Cristo hallamos la verdadera realización del ser humano. O sea, una persona fuera de Dios no hallará felicidad. El deleite verdadero de la humanidad entera, ¿sí?, debe estar en Dios. Así lo dice la Escritura. En tu presencia hay plenitud de gozos, delicias a la derecha de Dios, que es Cristo, el que está sentado a su derecha, delicias a tu diestra para siempre. Cristo es las delicias. En Cristo hay deleite. El problema de nuestra pecaminosidad, cuando nosotros comenzamos a pecar, es porque no nos estamos deleitando en el evangelio. Cuando tú pasas una semana muy pecaminosa, ojalá no sea esta que viene, ¿sí?, es porque en esta semana no te has deleitado en Cristo, no te has deleitado en el evangelio. Si tú comienzas a deleitarte en las Escrituras y en Cristo, hallarás que el pecado es aborrecible, o sea, comienzas a aborrecer lo que Dios aborrece y comienzas a amar lo que Dios ama. La única persona que puede ser verdaderamente feliz es aquella que se deleita en Cristo y se deleita en su obra redentora. Quizá ahora, como nunca en la historia humana, este es un tiempo en que hay tantas personas solas, solteras, solitarias, por numerosas razones. Hoy es un tiempo en el que lo normal es la soledad, en que las personas cada vez se casen menos y permanezcan solas. El matrimonio está fuertemente atacado hoy en día. Para esto se define al soltero como una persona libre. Ese es
el paradigma, el imaginario social. Este vive en plena libertad sexual, sin ligaduras, sin compromisos familiares. Como sea, la idea de esta soltería o soledad es: yo hago lo que quiero, yo no tengo compromisos con nadie. Lo que subyace en realidad en el corazón de estas personas es una profunda cobardía. Y los primeros en la lista de los que serán lanzados al lago de fuego que arde son los cobardes. Usted hallará en Apocalipsis que los primeros de la lista son, pero los cobardes, los segundos los incrédulos. Así que lo que subyace detrás de esto es una vil cobardía. Ellos tienen miedo a asumir compromisos para la vida, compromisos serios con una persona. Esto es lo que leemos, amados hermanos, en el primer versículo que leímos hoy. Este versículo nos deja ver que al parecer la iglesia de Corinto había escrito una carta a Pablo planteándole sus inquietudes acerca del matrimonio. Así que el versículo dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Yo quedo como frustrado un poco porque a mí me gustaría haber leído esa carta, pero no la tenemos hoy. Eso que escribieron los corintios a Pablo, porque Primera de Corintios es una respuesta a una carta que ellos le habían escrito a él, así que él responde con Primera de Corintios. Ahora no podemos saber exactamente cuáles fueron las cosas que estos hermanos preguntaron en su carta, solo estamos escuchando lo que Pablo les responde. Al parecer, estos hermanos estaban reaccionando a la perversión moral que existía en Corinto. Su ignorancia del evangelio los llevó a ver el sexo como algo inmundo, aún dentro del matrimonio. Habían hermanitas en esa iglesia de Corinto que decían: yo no estoy con mi esposo porque él me contamina, porque él no es creyente. Habían hermanitos inmaduros en Corinto que decían: yo no estoy con mi esposa porque ella me contamina, porque ella no es creyente. Y entonces, al parecer, en la iglesia de Corinto se practicaba el celibato dentro del matrimonio, una cosa extraña, una cosa rara. Es posible que la segunda parte del versículo, bueno le sería al hombre no tocar mujer, sea citado de lo que ellos decían a Pablo en su carta. Quizá por la gran inmoralidad sexual de aquella ciudad que era famosa por eso. Corinto era una ciudad famosa por su inmoralidad sexual, por su desorden, por su desorden moral. Había un término displicente para referirse a una persona desordenada, y era corintianizar. Significa como depravado, como depravar, ¿no? Estaban las cosas en Corinto. Ellos pensaban que era mejor la práctica del celibato, que los solteros se queden sin casar, y aún más que los casados practiquen el celibato, o de plano que se divorcien. Entonces, amados hermanos, la pregunta que surge del texto es: ¿deberían los cristianos de esta sociedad corrupta practicar el celibato? El celibato, por si alguien está perdido, es que alguien permanezca solo. Y dentro del matrimonio serían la práctica no sexual dentro del matrimonio. Pablo responde inspirado por el Espíritu Santo en la parte B del versículo 1, que si un soltero decide quedarse sin casar y vivir así, está en su derecho y no peca. No hay nada de malo en vivir la soltería, no hay nada de malo en ello. Sin embargo, Pablo da una advertencia, y esto es lo que leemos en el versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Así que la promoción del celibato puede parecer muy santa. El celibato puede parecer algo muy santo, pero esto podría resultar en un mayor pecado. Jamás la iglesia, escuchen bien, la iglesia puede exigir a nadie que se quede sin casar.
Y tampoco le puede exigir que se case. Por la razón que sea, si esta persona no tiene el don de continencia, que se case en lugar de que se queme. Quisiera más bien, dice el versículo 7, que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y el otro del otro modo. Uno a la verdad tiene el don de permanecer soltero y el otro tiene el don del matrimonio, porque el matrimonio no es para todos y la soltería tampoco es para todos. Digo pues, versículo 8 al 9, que a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Algunos han dicho que Pablo era viudo, otros van más lejos, que era separado, y otros que era soltero, que nunca se casó. La cosa es que cuando él escribe esto, él está solo, él está soltero. Pero si no tienen el don de continencia, cásense. Pero mejor es casarse que estarse quemando. Entonces Pablo da un equilibrio en el texto. Acá la escritura muestra un equilibrio perfecto para la vida. Si un soltero resuelve quedarse así, está en su derecho, hermanos. Y no debemos ejercer sobre nadie ningún tipo de presión social. Y no es pecado estar soltero. De hecho, Pablo recomienda para esa época, por las razones que más adelante veremos, el por qué Pablo dice que es mejor quedarse soltero. Y habrán épocas en que será mejor casarse. Entonces, estoy diciendo que el soltero está en su derecho de estar soltero, así como el casado está en su derecho, y ninguno de los dos peca. Y de acuerdo a las circunstancias, alguna de las dos será mejor. Para esta época era mejor, según Pablo, digo yo, no el Señor, que se quede solo. ¿Sí? Debo señalar, amados hermanos, después de que pase ese carro, que la soltería no es un estado de fracaso. Porque es que la sociedad, la presión social a veces en las iglesias es fuerte. Así que hermano, estar soltero no significa ser fracasado. Cristo fue soltero. Pablo fue soltero o estaba solo. ¿Y quién podría decir que ellos son fracasados? Así que ser soltero a cierta edad no hace a una persona de segunda categoría. Esto no es algo de lo que una persona debiera avergonzarse. Salvo por razones egoístas o de negligencia, la soltería es una opción. ¿De acuerdo? Entonces, padres, madres, familia, abuelos, tíos, no ejerzamos presión sobre nadie. Deberíamos nosotros preocuparnos por identificar el don de cada persona. Porque a veces la presión es cásese y eso resulta en fracaso. O quédese solo y eso resulta en fracaso. ¿Sí? Es de acuerdo al don que a cada persona Dios le haya concedido. Ahora, en cuanto a los que ya están casados, ¿debería practicarse un celibato entre el matrimonio? Es una buena pregunta. Bueno, versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Asimismo, la mujer con el marido. La persona que se casa deja de tener derecho sobre su propio cuerpo. Hermanita, ese cuerpito ya no es suyo. Hermanito, ese cuerpito ya no es suyo. Ya le pertenece al otro. La mujer, versículo 4, no tiene potestad sobre su propio cuerpo, dice el versículo 4, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer, la esposa. De nuevo, la Escritura presenta un balance perfecto, equilibrado. Equilibra a la pareja, no dándole más derecho al uno que al otro, sino que ambos tienen igual derecho sobre el otro. Ahora bien,
miremos el versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Puede ser, amados hermanos, que haya ocasiones en que sea necesario abstenerse de las relaciones sexuales, estoy hablando del matrimonio, quizá por alguna enfermedad, y se debe ser sensible a esas cosas. Pero luego de superada la situación, el mandamiento se sostiene. No os neguéis el uno al otro, eso es un mandamiento. Así que la abstinencia en el matrimonio es una concesión, no un mandato. Más bien el mandamiento es no negarse el uno al otro. Versículo 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandato. Ahora bien, lo otro que vemos en el pasaje es que los casados deben preservar su matrimonio. Versículos 10 al 11. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Cristo directa y personalmente enseñó acerca de esto. Y eso es lo que Pablo está citando al decir no yo, sino el Señor. Está citando por allá Mateo 19, 3 al 12, de lo que le habían contado, porque quizá en ese momento pues todavía no lo había podido leer Pablo. Pero lo que Pablo sabía que el Señor dijo directamente, de viva voz, cuando caminó por las calles de Capernaum, de Belén, de Jerusalén. Ahora, había una escuela rabínica que enseñaba que el hombre podía divorciarse prácticamente por cualquier cosa. Y de esto le preguntan al Señor, eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando le preguntan al Señor, el Señor responde. Así que acá en la carta a los Corintios, Pablo está diciendo que separarse o divorciarse para consagrarse al Señor no es correcto, aunque parezca muy santo. Entonces algún avivato por ahí puede decir, ¿no? Está cansado por ahí de la mujer y puede decir, no, yo me voy a consagrar a Cristo, por eso voy a divorciarme. No, santurrón. No es así. No es así. No es correcto, no es cierto. Y no hace a la persona más santa que diga voy a separarme para consagrarme al Señor. No lo hace más santo, no lo hace una mejor persona. De hecho, iría justo en contra de lo que Cristo mismo enseñó. Si una persona hace eso, estaría yendo contra lo que Cristo enseñó. Ahora bien, el caso acá es que si un cristiano se separa, aún sabiendo lo que Cristo enseñó, debe quedarse sin volverse a casar o volver con su cónyuge. Ahora, hermanos, ¿qué pasa cuando uno solo de los dos es cristiano? Pablo también aborda este tema, versículos 12 al 13. A los demás yo digo, no el Señor, o sea, Pablo lo que está diciendo es, Cristo no lo enseñó personalmente, pero ahora yo lo estoy diciendo inspirado por el Espíritu Santo. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Entonces algún hermanito muy santurrón, muy santico, ¿sí?, pero que está cansado de la mujer, llega al pastor y le dice, pastor, es que mi mujer es una impía, yo me voy a separar para servir al Señor. Oh, qué santo, qué buen cristiano, le dice ese pastor. No, Pablo está diciendo, si ella consiente en vivir contigo, tú deberes estar con ella, no la abandones. Y al revés también, si él consiente en vivir contigo, mujer, no lo debes abandonar, no debes dejarlo. Y si una mujer, versículo 13, tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, claramente dice la Escritura, no lo abandone. En primer lugar, en este texto, amados, hay que decir que no es la mera opinión de Pablo, eso ya lo acabé de explicar, ya que él está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo y el texto está en las Escrituras, las cuales todas son inspiradas por el Espíritu Santo. Eso se llama inspiración plenaria.
Lo que Pablo está diciendo es que en cuanto a este punto, el Señor no habló durante su ministerio en la tierra. Entonces por eso el Pablo dice, digo yo, no lo dijo el Señor, pero lo digo yo, inspirado por el Espíritu. Eso lo acabé de explicar. Pero ahora él está siendo inspirado para escribir sobre estas cosas. Lo que ocurría en la iglesia de Corinto es que algunos hermanos pensaban que vivir con el cónyuge incrédulo era pecaminoso. Eso era lo que pasaba. Y puede ser, hermanos amados, puede ser, conozco ya en este momento un caso, que es un amigo mío, que la mujer lo abandonó, porque ella lo tilda de impío, porque no comparte los mismos puntos teológicos que ella. ¿Cómo les parece? Así que quito la frase puede ser, no, en este tiempo pasa lo mismo, porque ya estoy viendo un caso, en que una mujer o un hombre, pensando que es más espiritual, abandona a su esposa, o en el caso de la mujer abandona a su esposo. Eso pasaba en la iglesia de Corinto. La intimidad, ellos pensaban, con esa persona manchaba su relación con Cristo. Ellos pensaban que como su esposo o su esposa no era creyente, entonces no tenían intimidad con él o con ella, porque eso manchaba su espiritualidad, su intimidad con Cristo o su relación con Cristo. Pero la respuesta de Pablo es lo contrario de lo que ellos pensaban. Él les dice, porque el marido, versículo 14, incrédulo, es santificado en la mujer. El marido incrédulo es santificado en la mujer. Y la mujer incrédula es santificada en el marido. Es decir, amado hermano creyente, amada hermana creyente, si tu esposo o tu esposa no es creyente, él no te contamina, ella no te contamina, él es santificado en ti, ella es santificada en ti. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Este texto enseña cómo un hogar es santificado o es bendecido por el hecho de que un redimido sea parte de ese hogar. El cristiano no es contaminado, sino más bien, por el contrario, el cristiano afecta a los demás en cuanto a que los demás son bendecidos por él. Esto no significa que por la fe del cristiano los otros vayan a ser salvos. Cada uno de ese hogar deberá tener fe en Cristo para la salvación. Pero en tanto y en cuanto a la vida, esas personas que viven en ese hogar son bendecidas por ese cristiano que esté allí. Ahora, este cristiano podría ser un instrumento para salvación de los de su hogar, en este caso para salvación de su cónyuge. ¿Qué sabes tú, mujer?, dice Pablo, versículo 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Sin embargo, podría ser que sea el incrédulo el que quiera divorciarse, y entonces tenemos el versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Este es un pasaje especialista en eso. Cada pastor, cada consejero deberá acudir a estos pasajes para aconsejar bien a una persona que venga con cierta problemática. Sino que a paz nos llamó el Señor. Hay hermanitas, en algunas épocas, no sé ahora porque la ley está muy dura, y qué bueno que sea así, pero que sufrieron golpes, sufrieron maltrato de sus esposos, y el motivo era que iban a la iglesia. Sí, también hermanos sufrían violencia por parte de sus esposas que no eran creyentes. Hoy se mantiene la violencia al hombre, ¿no? Es quizá para un hombre vergonzoso denunciar a su esposa por maltrato físico o por maltrato psicológico. Y eso, quizá esa vergüenza hace que esa violencia se mantenga, y eso sumado a los movimientos de liberación femenina y de feminismo, pues lo ponen en una seria desventaja, ¿sí? Por parte de, digamos, hablando en el plano jurídico y en el plano del derecho y en el plano social,
Bien, tomemos unas primeras conclusiones aquí, amados. Primero, los casados deben cumplir el deber conyugal. Segundo, los casados deben preservar sus matrimonios, excepto por las dos causales que vemos en este texto: la infidelidad y el abandono del hogar. Entonces allí queda roto el pacto. Ahora bien, lo siguiente en el pasaje es que bajo circunstancias especiales, el celibato en el soltero, no en los casados, en el soltero podría ser la mejor opción. Entonces hablemos de celibato, démosle un sinónimo aquí como de soltería, o mejor dicho, cambiemos la palabra celibato. La soltería podría ser la mejor opción en circunstancias especiales. Versículo 25, en cuanto a las vírgenes no tengo un mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Está ligado a mujer? No procure soltarse. ¿Está libre de mujer? No procure casarse. Pablo era consciente de la crisis que se estaba viviendo en ese momento, en esos días que él escribe esta carta, y de las persecuciones que se vendrían para la iglesia del Señor. Justo 10 años después de haber escrito la carta a los Corintios, Nerón inició una sangrienta persecución para los cristianos, y esto no era cualquier persecución, hermano. Ahí murió Pedro y murieron algunos. Era una persecución imperial, era una persecución con un decreto imperial. Así que la iglesia fue perseguida fuertemente. Ya a los que les gusta la historia irán y leerán sobre Nerón. Tengo un libro que se llama Los 2 emperadores monstruo. Uno de esos 12 era Nerón. Ahí se los recomiendo, está escrito por un historiador, se llama Cayo Suetonio Tranquilo, contemporáneo del historiador famoso Josefo. Escribe un libro que se llama Los 2 emperadores monstruo. Yo no sé si exista por ahí en el mercado ese libro, pero se lo recomiendo a los que les gusta la historia. Aunque la soltería en tales circunstancias fuera lo más conveniente, no obstante la responsabilidad de casarse o no casarse tendría que ser asumida por cada creyente, y hoy mismo es igual. Si se viniera una circunstancia de, vamos a decir, de persecución violenta hacia la iglesia, o una circunstancia que no estamos posiblemente tan lejos de eso, de una crisis violenta económica, o qué sé yo, usted invéntese una circunstancia. Es decir, Pablo deja eso y lleva a esta iglesia de Corinto. Recuerden que al principio les dije que el gran contexto de Corinto, de la iglesia de Corinto, es su inmadurez. O sea, eran incapaces de tomar decisiones, se demandaban. En lugar de juzgar entre ellos, se demandaban, se iban a la justicia civil. ¿Sí? Y había unas circunstancias terribles de vivir ahí, porque y tenían extremos, practicaban celibato y los otros practicaban sexo libre. Eran terribles los corintios. En el versículo 29 al 31 leemos: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Él responsabiliza. Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Existe en la iglesia quien critica la situación de los hermanos, pero Pablo está hablando con una madurez impresionante, y Pablo no critica al hermano que compra una casa, una camioneta, un carro. Él lo que dice es: viva con humildad, como si no la tuviese. Y al que no la puede comprar, viva como si la tenga. ¿Sí? O sea, Pablo no critica la situación económica o cultural o de cierta estatus de las personas en la iglesia. Si eres esclavo, sé feliz, eres liberto del Señor. ¿Eres el amo de ese esclavo? Bueno, vive como si fueras esclavo, vive de esclavo del Señor. ¿Sí? Y a los que están en cierta desventaja les da opciones. Al esclavo le dicen: pues sí, pero si hay la posibilidad de liberarse, hágalo.
Como dije antes, hermano, debemos amar, debemos servir al Señor, cualquiera sea nuestro estado civil. Es decir, el que está casado no tiene excusa. No, es que me toca, es que mi mujer, es que mi esposa, es que mi esposo, es que él no me deja, es que él... Y el que está soltero no tiene excusa. No, es que uno solo, ¿sí? Porque el pecado es, o sea, uno tiene excusa para todo, ¿sí? No hay excusa cualquiera sea nuestra situación. En este caso, estado civil, no hay excusa. ¿Eres casado? Sirve a Cristo. ¿Eres soltero? Sirve a Cristo. ¿Eres divorciado? Sirve a Cristo. ¿Sí? No hay excusa. Así que lo que debemos es poner en orden las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuál es el orden, hermanos? Primero el Señor. Segundo la familia. Y tercero la iglesia. ¿Sí notaron dónde dejé la iglesia? Hay pastores que han perdido sus familias por poner de primero la iglesia y no la familia. Entonces, los hijos de los hermanos son muy buenos cristianos, pero los hijos de los pastores no, porque no fueron pastoreados por ese pastor. ¿Sí? Ellos se dedicaron a cuidar a los hermanos, pero descuidaron su casa. Entonces, primero se cuida la casa. Y si hay un problema, y la iglesia debe ser madura, no como la iglesia de Corinto. Y el pastor no vino, pero era que estaba atendiendo un asunto de su hogar, hermanos. Porque primero es el hogar del pastor y después es la iglesia. Y usted primero es su casa y no la iglesia. Si tienes una responsabilidad en tu casa y en tu iglesia, primero es la responsabilidad de tu casa. Y el pastor debe ser un pastor maduro que lo debe entender. ¿Se entiende eso que dije? Entonces es recíproco, ustedes deben entender el pastorado, que ellos deben atender los asuntos de su hogar, y el pastorado debe entender a la iglesia, que primero deben atender los asuntos de su casa. Y por encima de esas dos, ¿quién está? Su devocional, su relación con Cristo. Primero Dios. ¿Sí? ¿Se entendió lo que dije? Bien. Hoy no estoy predicando, ¿vieron? Hoy no estoy predicando. Versículo, para esto que dije, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En cuanto a los casados, ningún hombre jamás amará demasiado a su esposa, porque el estándar es Cristo, que amó a su iglesia. Así que el esposo debe amarla con entrega total, pero debe amar mucho más a Dios. Ahora, el soltero no tendría este elemento en su vida. Él solo se dedicaría al Señor, no hay problema. Versículo 32, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, pero para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. De manera, hermanos, que mientras el soltero esté soltero, debe servir al Señor con esta ventaja que tiene sobre el casado. Y, pues claro, tengo autoridad para decirlo, porque serví al Señor muchos años solo y sirvo al Señor casado. Y no pasa nada, no ha cambiado nada el servicio al Señor. Pero soltero sí tenía unas ventajas de tiempo, digamos así, unas pequeñas ventajas muy pocas, tampoco son muchas. De acuerdo a la madurez y al desarrollo espiritual y cómo la persona se mueve, ¿sí? Así que a veces uno mismo es el que se pone enredos para servir a Cristo. Como sea, les digo, hermanos amados, Iglesia de Américas, nuestra única vida en esta tierra es servir a Cristo, es servir al Señor. Y nuestro estado civil no es excusa. Ahora escuchen, hermanos, a nosotros no nos define el mundo, porque es que la intención es que, bueno, esta charla se supone que era para solteros, pero yo toqué a todos, pero la intención es que usted salga con paz. Esa es mi intención hoy. O sea, que usted salga tranquilo. Ay, es que yo soy casado y yo la embarré. No, hermano, no la embarró. ¿Sí? Es que yo no me he casado y tengo 60. ¿Y qué tiene, hermano? ¿Sí?
Sirve a Cristo, o sea, no pasa nada. O sea, la intención es que tú no te dejes presionar por nadie. Y si estás pecando, ejerciendo presión con alguien, arrepiéntete. ¿Listo, hermanas queridas? Hermanos, ustedes las solteras. Entonces, ¿listo, hermanos, queridos casados? Ay, qué afligido porque me casé. No, hermano, sé feliz. Sí, amén. Entonces, el mundo no nos define, porque es que esas presiones que hay en la iglesia son mundanas, son satánicas, vienen del sótano del infierno. ¿Sí? El mundo no debe entrar a la iglesia y el mundo no nos debe definir. A nosotros no nos definen las cosas de allá, el sistema. Pablo le escribe a los romanos y dice: no se amolden, no tomen el molde, como la gelatina que toma el molde, toma la forma del molde. No se amolden a este mundo, no tomen la forma del mundo. A nosotros no nos define el mundo, a nosotros nos define la palabra de Dios, a nosotros nos define Cristo. Somos definidos por una auténtica relación con Cristo, pero cada uno como el Señor lo repartió y como Dios lo llamó, eso es lo que lo define a cada uno. Así haga. Esto ordeno en todas las iglesias, dice Pablo, versículo 17. ¿Fue llamado a alguno siendo circunciso? ¿Qué es el circunciso? ¿Fue llamado a alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Eso no es nada, la circuncisión ni la incircuncisión. Lo que es el mandamiento del Señor. Versículo 20, cada uno en el estado en el que fue llamado, quédese así. ¿Sí? ¿Fue llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, hermano. Pero también si puedes hacerte libre, libérate. Porque el Señor, más en el que el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Versículo 23, por precio fuisteis comprados. Eso es lo que nos define. Por precio, ¿cuál precio? La preciosa sangre del Señor. Eso es lo que te define a ti, hermano. Muchacho, que me oyes, allá los de 8 años, 5 años. Eso es lo que los define a ustedes, que Cristo los compró con su sangre. No lo define lo que le diga la profesora allá ni los compañeros de colegio. Por precio fuisteis comprados. Versículo 24. Cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En la iglesia las categorías son anuladas. En la iglesia no tenemos categorías. Somos uno solo, somos un único pueblo redimido del Señor. No existen las clases sociales en la iglesia, no existen las razas, no existen las características físicas, no existen las condiciones intelectuales, económicas, familiares, absolutamente nada nos hace diferentes el uno del otro en cuanto a la redención y en cuanto a nuestra relación con Cristo. Nuestra realidad celestial es muy superior a nuestra condición humana. Por lo tanto, no hay desesperación en el creyente. Es que estoy desesperado porque tengo 45 y no consigo mujer. No hay ninguna desesperación en el creyente. Lo que hay es una esperanza viva. Y si queremos cambiar o mejorar nuestra condición, esto no significa angustia en el creyente. O sea, que si un soltero se casa no es porque está angustiado, ¿sí? Sino más bien lo que busca es agradar a Dios en otros aspectos de su vida. Si la persona está sintiendo que ya es mejor casarse, no hay problema. Así que, amados hermanos, nosotros no somos definidos por las cosas del mundo, somos cristianos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿somos cristianos sí o no? Con esa pregunta terminé la conferencia y con esa pregunta voy a terminar acá. Como pudieron darse cuenta, hoy le hablé a la iglesia y asumí que todas ustedes son redimidos, porque hoy no llamé al pecador. Hoy quiero pensar que ustedes son redimidos y lavados con la sangre de Cristo. Amados, espero haberos sumado a nuestra común fe, a nuestra común salvación. Oremos. Padre, gracias por tus misericordias, gracias por tu palabra que es fiel, que es simple, que es sencilla pero profunda y que nos ubica realmente en la vida y que pues al estar ubicados la verdad es que tenemos una profunda paz, Señor, en ti. Estamos tranquilos, estamos confiados,
estamos descansando en ti. Bendice los hogares, bendice los solteros, bendice los niños, bendice los muchachos, bendice las parejas que llevan muchos años casados. Bendice tu iglesia, Señor, según como cada uno esté. Ayúdanos a centrar nuestra vida en el servicio y el amor a Cristo, en la adoración a Cristo. Bendito seas tú, que eres el pan del cielo, que eres el manantial que nos sostiene. A ti sea todo honor y toda gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amados hermanos, gracia y paz. De Cristo que al reino de los cielos le dieron.